En estos últimos domingos nos hemos preguntado, para aprender de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué decían de Él? Esa es la pregunta que vamos a ir respondiendo en este tiempo de crisis, de pandemia, en este tiempo en que nosotros estamos un poquito nerviosos, ansiosos, queremos respuestas, queremos actuar como verdaderos discípulos del Maestro. Por eso que nos preguntamos, ¿qué decía la gente de Él? Para que eso que nos suena al oído, que era lo que decían en los tiempos en que Cristo anduvo caminando aquí en la tierra, pudieran decir también de nosotros. El primer sermón hace 2 domingos atrás hablamos de que la gente decía que Jesús vivía una sana cotidianidad. Es decir, que Él tenía tiempos, tenía ritmos sanos, primeros tiempos y segundos tiempos, tiempos de descanso, pero tiempos de actividad. Y a nosotros, en el mundo hoy que nos ha tocado la cuarentena, producto de la pandemia, tenemos que aprender como Jesús a vivir estos tiempos, primeros tiempos, segundos tiempos. El domingo pasado dijimos que Jesús era famoso, era conocido, la gente decía de Él que Él experimentaba el contacto con la gente a través de sus 5 sentidos. Era un hombre tocador, era un hombre abrazador, era un hombre que miraba, que escuchaba. Era alguien que ponía mucha atención con todos sus sentidos para sanar, para bendecir, para enseñar. Hoy quiero decirles una de las cosas que decía la gente de Jesús. Decía que Jesús era el Señor del tiempo. Vamos a hablar hoy del tiempo, porque es lo que nos hemos preguntado mucho. ¿Cuánto tiempo es que hemos estado en cuarentena? ¿Cuánto irá a durar esto? ¿Cuántos días o cuántas semanas más? Algunos hasta con miedo preguntamos, ¿cuántos meses más vamos a estar en esto? ¿Hasta cuándo tendré trabajo? O los que no tienen trabajo, ¿hasta cuándo estaré desocupado, cesante? ¿Cuándo se irá a terminar esto? ¿Hasta cuándo seguiré teletrabajando? Este es nuestro 11º domingo en que hemos tenido cultos a través del internet. Nos preguntamos, ¿cuánto tiempo más estaremos así? Decimos y nos recordaremos por muchos años que este fue el año de la pandemia, el tiempo de la pandemia. Nos preguntamos cuándo termina. Nos preocupamos porque este es el tiempo de la recesión, de la mala economía. ¿Cuánto tiempo irá a durar? Es el tiempo en que nos hemos tenido que despegar físicamente de nuestros seres queridos, el tiempo del dejar de abrazar, como dice el Eclesiastés, tiempo de abrazar, tiempo de dejar de abrazar. ¿Hasta cuándo irá a durar el tiempo del desapego del cariño? En resumidas cuentas, nosotros los seres humanos estamos muy dependientes del tiempo. De eso hablaremos hoy, del tiempo. Y vamos a enfatizar el hecho de que Jesús es el Señor del tiempo. La gente que rodeaba a Jesús era muy diversa, no siempre lo rodeaban los discípulos, eran otras personas las que rodeaban también al Señor, los fariseos, los publicanos, los pecadores, los niños, las mujeres, los extranjeros. La gente lo rodeaba y había gente que al rodear al Señor siempre tenía preguntas. Y, por ejemplo, eran como, me imagino yo, como los paparazzis que están alrededor de la persona famosa y tratan de sacar algo para publicar. Así era en los tiempos de Jesús, a ver qué le sacamos, qué nos puede responder. Eran como periodistas, eran como opinólogos de los matinales, que quieren sacar un titular, algo espectacular, y estaban allí alrededor de Jesús. Cuando Jesús habló del fin del mundo, más que nada habló del fin de Jerusalén, de cuando Jerusalén iba a ser desolada. Lucas 17:20, los fariseos le preguntaron, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? ¿Cuándo sucederá todo esto? ¿Y cuál? Escuche las preguntas. ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Antes de que el Señor
ascendiera, partiera de la tierra, le preguntan los discípulos, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? Se preguntan ellos acerca del tiempo, constantemente, la característica que vemos ahí en el Evangelio. Una cosa que debemos entender, y que yo creo que entendieron los que rodeaban al Señor, es que nunca consiguieron atraparle con sus preguntas. El Señor siempre respondió tranquilamente, no se alteró, porque cuando alguien es Señor del tiempo, no le alteran las circunstancias. Al Señor no lo dominaban las agendas, al Señor no lo dominaban los planes. Jesús escapaba de la prisa de la gente. Jesús escapaba del tumulto y lo que hacía el Señor es que Él buscaba el sosiego, la paz, la tranquilidad, no se alteraba. Buena lección para nosotros. Él no se alteraba y Él buscaba la paz en la oración. Cuando Él buscaba en la oración el rostro de su Padre, es ahí donde Él se daba cuenta que Él dominaba la situación y Él era el que dominaba el tiempo. Así que en este sermón yo quiero que nosotros lleguemos a entender a este Señor del tiempo y le confiemos nuestro tiempo y nuestra vida. Porque cuando Él vivió, Él trataba de sacar a la gente de esa estrechez mental del tiempo, de los plazos, de los planes. Y lo quería llevar a la paz de Él. Esa paz que no tiene cálculos, que sale de los cálculos y que saca al ser humano de las preocupaciones. Jesús abría otros caminos, otras maneras de ver el tiempo, y Él nos aconsejaba. 9 consejos, vamos a ver, 9 consejos en que Jesús nos está enseñando a cómo enfrentar esta ansiedad sobre el tiempo. Comencemos con el primero. Primer consejo, evitar inútiles suposiciones. En Lucas 17:20, Él dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia, espectacularmente. Y eso lo dice para que no vivamos obsesionados por un futuro grandioso y extraordinario. Estamos mirando más allá que el acá, en el presente en el cual estamos viviendo. En otras palabras, el Señor quiere que evitemos andar con suposiciones inútiles acerca de lo que va a pasar del futuro que nos trae tanta ansiedad. Segundo consejo, debemos estar en contacto con el ya, de un presente habitado y pleno. En Lucas 17:3, el Señor dice, ni se dirá aquí está o allí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. Deténgase a pensar en eso. El Señor nos quiere dar a entender de que esta parafernalia, esta espectacularidad de lo que pasará en el futuro o por dónde va a venir o cuáles son las señales, el Señor nos está aconsejando que estemos en contacto con el ya, ahora, en este momento. Y por eso que cuando, por ejemplo, la oración vespertina, yo les aconsejo, tráiganse ustedes, traigan su persona, traigan lo que somos, traigámoslo a la presencia del Señor y pongámoslo allí. Ese es el ya. Esto es lo que soy, esto es lo que estoy viviendo, mi presente actual, y no estar preocupándonos de lo que podría haber sido o lo que podrá ser en el futuro. El tercer consejo que nos da el Señor del tiempo en el Evangelio, es descansar en las manos y los tiempos de Dios. Cuesta mucho, yo lo reconozco, descansar en el Señor, pasando por la puerta estrecha de una ignorancia tranquila en cuanto a los detalles del tiempo o de lo que va a pasar. Nos encantan las puertas anchas, las oportunidades, los panoramas, los esquemas, los organigramas, pero el Señor nos está alentando en este momento a calmarnos y estar en esa puerta estrecha del no sé. No sé lo que va a pasar. El Señor dijo, en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, ni yo, dice el Señor, que soy el Señor del tiempo. Yo ni siquiera lo sé. Solo el Padre lo sabe. Si ni el Hijo lo sabe,
¿Por qué tendríamos que saberlo nosotros? Así que este tercer consejo es descansa. Descansa en las manos y descansa en los tiempos de Dios. No les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento que son del dominio del Padre. ¿Se acuerdan cuando el Señor iba a ascender a los cielos y le preguntaron, ¿vas a restaurar otra vez la hora, el tiempo, el calendario, el plan, el propósito, el esquema, la agenda? ¿Vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor dice, no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento, relájense. Y luego les hace una promesa, vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes y les dará poder. Hoy, domingo 31 de mayo, la cristiandad está celebrando el día de Pentecostés, es decir, que hace 50 días se celebró la resurrección del Señor. 50 días Pentecostés, después de la resurrección del Señor, en esa fiesta judía, ese domingo, el Señor derramó el Espíritu Santo que les dio poder a los apóstoles para ser testigos del Señor. Así que hoy encaja muy bien esta palabra para nosotros, para que celebremos lo mismo. No nos toca saber los tiempos, no nos alteremos acerca de los tiempos, no perdamos el tiempo buscando los tiempos, sino que seamos sencillamente receptáculos del Espíritu Santo que nos dará el poder para ser testigos del Señor. El camino del no saber es el que no nos gusta caminar, pero es el camino al cual el Señor nos está animando a ir. No saber, ese camino del no saber, Él, el Señor del tiempo, Jesucristo, ya lo caminó, Él lo caminó primero. Por eso que dijo, ni el Hijo lo sabe. Ese camino del no saber consiste en dejar atrás toda pretensión de dominar el futuro. Con la mirada, como lo hizo Jesús, clavada en el Padre. El Padre, su Padre fue el que le señaló a él el camino, era el rostro de ese Padre el que Jesús buscaba en oración. Por eso que es tan importante para nosotros entender este tercer consejo, descansa en las manos y en los tiempos de Dios. Y una manera de descansar es mirándolo a Él, buscar el rostro del Señor en oración y en calma. Cuarto consejo, no agobiarse por el retraso del reino. Cristo hablaba de ese retraso en sus parábolas. Nosotros queremos que Cristo venga. De hecho, hay una oración que yo todos los días en la mañana la oro y en una parte dice, apresura la venida de tu reino. Porque queremos que Cristo venga. Ya, Señor, estamos listos. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero también hay un consejo muy sabio que nos da el Señor. No nos agobiemos por el retraso de su reino. Y Cristo en sus parábolas hablaba de esto. Acuérdense que dijo que el esposo que venía a casarse con la novia y estaban las 10 vírgenes que iban a participar en la fiesta, ese esposo se atrasó, no llegó a la hora, no venía en el tiempo, en la hora en que los demás lo esperaban. Y ahí usted sabe la parábola, Mateo 25. El Señor en otra parábola habló del amo que se fue sin decir cuándo iba a volver. Lo dejó con la interrogante. En otra parábola, los servidores debían aguardar, velando el día en que su amo, su señor, su dueño, volviera. No sabían el día, la hora. El portero, otra parábola, el portero, aquel que se le dijo que tenía que estar atento y vigilante en su puesto. Paciencia, no se agobie. Si usted siente que el reino de Dios se está retrasando, no pierda la paciencia, tenga calma, no se agobie. Número 5, quinto consejo, vivir alerta, renunciando a saber. Eso significa que tenemos que tener una actitud de no sé, no tengo todas las respuestas. ¿Cuándo vendrá el Señor? No lo sé. ¿Cuándo vendrá el Señor de la casa? Dice Marcos 13:35. Si al caer la tarde, o a la medianoche, o cuando cante el gallo, o al amanecer. No lo sé, no lo sabemos. Debemos vivir, eso sí, alerta. Renunciando a no saber, pero vivir alerta. Sexto consejo, contar para esa espera con la fuerza
el poder del Espíritu Santo. Porque el Señor dijo, no les toca a ustedes saber estos detalles, estas fechas, pero cuando el Espíritu Santo venga les dará poder, les dará fuerza. Ustedes recibirán el poder y serán mis testigos. Séptimo consejo, adaptarse a la lentitud sabia de los procesos de germinación o de gestación. Los procesos de germinación y los procesos de gestación son lentos. No los comprendemos totalmente, pero sabemos que hay que tener paciencia. Y el Señor dijo, el reino de Dios es como cuando un hombre arroja semillas sobre la tierra, ya sea que él duerma o esté despierto de día y de noche, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Eso es adaptarse. Dejar que las cosas germinen, crezcan, se reproduzcan a su manera. El Señor dijo, cuando la mujer da a luz, siente dolor porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz al niño, ni se acuerda de la angustia por la alegría de que haya nacido un hombre en el mundo. No intentemos manipular ni precipitar los tiempos porque están fuera de nuestros alcances. Si en la próxima elección presidencial surge un candidato, como todos los candidatos que hacen tantas promesas, y promete que en su gobierno el embarazo va a bajar de 9 meses a 6 meses, no le crea, no le crea. Hay que creerle a Dios y a los tiempos de Dios que va por ahí por los 9 meses. Si algún candidato dice, en mi gobierno va a haber 2 cosechas de uvas al año, vamos a duplicar la producción del vino, de la exportación del buen vino chileno, no le crea, créale al Señor de la naturaleza que hace que la tierra produzca a su tiempo. Número 8, confiar sin evidencia, aceptando que Dios, que es nuestro amparo y fortaleza, se esconde a veces en la ausencia y el silencio. Voy a repetir eso para que lo piense especialmente ahora en la cuarentena. Ese Dios que es nuestro amparo y nuestra fortaleza, en Él debemos confiar a pesar de que nos falta evidencia. En la cuarentena, donde pensamos que Dios está ausente, debemos seguir confiando. El Dios del júbilo también se hunde en el misterio. No todo el tiempo tiene que ser gloria a Dios y aleluya. Hay momentos como las pestes, en el momento de las pestes, de las cuarentenas, en que tenemos que calmarnos y tenemos que confiar calmadamente, aunque no haya una evidencia tan concreta de la presencia del Señor. Ahora, si tú en algún momento sientes alegría, sientes gozo, bueno, disfrútalo, gloria a Dios, disfruta esa alegría, ese gozo, ese toque, como decimos, del Espíritu Santo, disfrútalo. Pero te advierto una cosa, no todo el tiempo lo vas a sentir. Es como un niño, si el papá te da un helado, un dulce, un chocolate, disfrútalo en ese momento. Pero recuérdate, no todos los días te va a dar dulces y chocolates. Lo mismo con el Señor, van a haber tiempos de sequedad. No quiere decir que Dios no está. Van a haber tiempos de cuarentena, de pandemia. No quiere decir que Dios no está. Solamente que no sentimos ni vemos su presencia. Dios llamó a Abraham, volvemos a la clase de Pentateuco, a los 75 años de edad y los llevó a una tierra nueva. Y pasaron 25 años, casi 25 años, en que le habló por segunda vez. ¿Qué harías tú si por 25 años no escucharan la voz de Dios? Dirían, ya, no, esto era mentira, porque si Dios está interesado en mí y quiere que yo sea el padre de una gran nación, estaría una vez a la semana por lo menos conversando conmigo. Si yo soy Abraham, yo soy el padre de la fe. 25 años. Ya cuando tenía 99 recién, volvió Dios a hablar para reiterar la promesa. En Génesis son 9 capítulos, para 25 años. Hay que seguir confiando que el amor de Dios sigue ahí. Por eso que a Abraham se le denomina el padre de la fe. Hay que tener fe, aunque no tengamos tanta evidencia.
Hay que seguir confiando que Dios está más allá de ese muro de sufrimiento que veo. Y sus manos siguen cobijando nuestras vidas, aunque estemos heridos y moribundos. Él nos sigue teniendo en sus manos. Cuando el Señor estaba en la cruz, sus últimas palabras, Jesús clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Confiar, confiar. Aunque Jesús en la cruz dijo: ¿por qué me has desamparado?, sintió esa ausencia de Dios, de su Padre. La sintió, pero no quiere decir que el Padre no estaba con él. El Padre estaba con él, pero él sintió o dejó de sentir. Aunque no sientas, Dios está ahí. Dios está con nosotros. Y el último consejo, número 9. Habitar esperanzadamente el hoy. La novedad del futuro da vigencia al presente, lo que hace que la oscuridad de la hora pierda su categoría de absoluto. Mire cómo en esta frase hemos mezclado pasado, presente y futuro. La novedad del futuro, de lo que viene, da vigencia al presente, y lo que hace que la oscuridad que percibimos ahora pierda la calidad de absoluto. Esa oscuridad no prevalece, no es absoluta. ¿Por qué? Porque nosotros somos del más allá. Nosotros somos el pueblo del futuro. Y sabemos que lo que viene en el futuro. Así que habitemos esperanzadamente el hoy. Fe, esperanza y amor son las tres cosas, dice el apóstol Pablo, que permanecerán. Pero lo más importante de estas tres, dice él, es el amor. La fe se relaciona con el pasado. Nuestra fe está anclada en el pasado, en lo que aconteció en el pasado, en la cruz de Cristo, en el mensaje, la revelación de Dios a través de Jesucristo. Esa es nuestra fe. En el futuro también tenemos un ancla, hemos tirado un ancla hacia el futuro, o como un anzuelo de pesca, y ya está allá, está ya puesto en el futuro, que es en la venida de Cristo y la consumación del reino. Y eso es esperanza. Fe en el pasado, esperanza en el futuro, y esta combinación de la fe y la esperanza produce el amor aquí en el presente. Habitemos, por lo tanto, esperanzadamente el hoy. Amén. Jesús es el Señor del tiempo, y eso decía la gente. Con Él podemos caminar hacia el mañana por un camino en el cual desconocemos casi todo. ¿Usted conoce lo que va a pasar mañana? Nona y yo hace 3 años, en julio van a ser, llegamos a vivir con mis padres a Chile y vinimos a ayudar a la fundación de la congregación. Nos tocó vivir más de 2 años con mis papás y no sabíamos que serían los 2 últimos años de la vida terrenal de mi padre. No sabíamos tampoco que la iglesia recién naciente, la Iglesia de Cristo Nueva Esperanza, iba a pasar por 4 localidades para reunirse finalmente, o para llegar finalmente a la cumbre. No sabíamos que a un mes de haber fallecido mi papá falleció en septiembre, en octubre se iba a desencadenar en nuestra patria un estallido social tremendo, de incalculables dimensiones. Cuando vino el verano, íbamos a entrar ya al otoño, en marzo, y en nuestros planes, ¿verdad?, ciertos miedos, ciertas precauciones, no sabíamos lo que iba a pasar. Nadie se imaginó que iba a llegar esta tremenda pandemia que nos destrozó todos los planes que teníamos, y ya llevamos 11 domingos sin podernos juntar como iglesia y como congregación. Teníamos planes de viaje y de vacaciones, Nona y yo. Se fueron a las pailas todos los planes. Y aquí estamos porque tuvimos que salir de Chile por causa de la quiebra de 2 líneas aéreas y los pasajes que ya no funcionaron. Tuvimos que salir rápidamente con el primer pasaje que encontramos. Hay un dicho interesante que dice: si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Predecir lo que pasará de aquí a fin de año
Es lo mismo que ir al casino a apostar. Perderás el trabajo. Y los que no tienen trabajo encontrarán trabajo de aquí a fin de año. Tendrás ingresos para sostener tu familia. Te enfermarás. Te casarás. Enviudarás. No tenemos idea de lo que va a pasar. Y eso puede traer ansiedad. Pero recuerda, el Señor es el Señor del tiempo. En sus manos está el tiempo. Por lo tanto, qué interesante estas tres palabras. Por lo tanto, para seguir caminando, nos sirven de guía las huellas de aquel que ya caminó sobre esta tierra, el Señor del tiempo, que ya anduvo por estos lugares en el ayer, ya anduvo por aquí. Hoy, el Señor del tiempo nos da su ánimo por medio de su Espíritu. Hoy es el domingo de Pentecostés, la celebración del derramamiento del Espíritu Santo, así que sencillamente reconozcamos que el Señor envió su Espíritu para darnos poder y para hacernos sus testigos aquí en la tierra. Allí, desde tu casa, experimenta al Dios que te habita por medio del Espíritu. No en forma espectacular ni dramática, sino como un silbo suave y apacible. La paz y la quietud que el Señor pone en tu mente, en tu alma, en tu emoción y en tu cuerpo, la debes experimentar. Esa es la prueba de que Dios está contigo, el Señor del tiempo. Testifica ahora con tu vida, querido hermano, querida hermana. Ahora en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos difíciles, testifica de la presencia de Dios fructífera en tu vida. El fruto del Espíritu es amor. Si en estas semanas de enclaustramiento y de cuarentena no has experimentado el amor, deja que el Espíritu produzca en ti el amor. El fruto del Espíritu es alegría. Has estado triste, deprimido, deprimida estos días de confinamiento. Deja que el Espíritu produzca en ti la alegría. El fruto del Espíritu es paz. ¿Te has sentido sin paz en estos días? Deja que el Espíritu produzca en ti paz. El fruto del Espíritu es paciencia. ¿Has perdido la paciencia en el confinamiento? Pídele al Espíritu Santo que produzca el fruto de la paciencia. El fruto del Espíritu es amabilidad. ¿Has perdido la amabilidad? Deja que el Espíritu, al cual celebramos hoy, que ha bajado sobre la tierra y sobre los creyentes, produzca en ti amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Amén. El Señor del tiempo, el que tiene en las manos el tiempo y el espacio. Acuérdense en Apocalipsis, la visión que tuvo Juan, el revelador de Jesús, era que en sus manos tenía las estrellas, las galaxias, los planetas, el Big Bang aquí, el que inició el tiempo, lo tiene en la mano. Confía a Él, tu vida y tu tiempo. Y ahora escucha esa voz del Señor. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo ha de volver.